Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes y también los que nos acompañan a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios porque el mensaje de la palabra de Dios, la Biblia, todavía es transmitido libremente en esta parte del mundo y muchas otras, ¿verdad? Lamentablemente hay otros lugares donde no se puede tener esta libertad de compartir la persona de Dios, los propósitos y planes de Dios a través de su palabra. La Biblia, hermanos, es un tesoro grande que el ser humano debería de considerar de gran valor y de estima, porque tiene peso no nada más en esta vida, sino también en la venidera. Lamentablemente existen tantas ideologías, sectas, pensamientos que han hecho que el ser humano se desvíe de la verdad y han creado sus propias verdades, sus alternativas, ¿verdad? Sus creencias, sus experiencias, dando lugar, hermanos, y disculpe la expresión, ¿verdad?, a tanta ignorancia, quizás tanto problemas espirituales, emocionales y físicos por causa de hacer a un lado la palabra de Dios. Y creemos, hermanos, ¿verdad?, que no va a haber efecto. Decimos, me está yendo bien, no hay problema, mira cómo estamos, mira la sociedad, tenemos dinero, tenemos trabajo, estamos bien, los problemas que están surgiendo los podemos resolver rápidamente, sin darnos cuenta, hermanos, que las situaciones no tienen su impacto inmediato, sino muchas veces la maldad viene y cobra la factura, como se dice, a largo plazo. Y el día de hoy, hermanos, que estamos estudiando sobre la fe, quiero compartir este mensaje que se llama la fe en la oración. La fe en la oración. La oración es un recurso muy valioso que Dios nos otorga por su misericordia y su gracia de permitirnos hablar con Él de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestras peticiones y nuestros agradecimientos. Pero quiero hacer aquí un pero muy grande, pero con mucho respeto. Con mucho respeto. Usted no se acerca, ¿verdad?, a un juez demandando o a un gobernante demandando o exigiendo, ¿verdad? Y lo digo, ¿verdad?, porque lo vemos esto, durante estos días está pasando. Y esto, y por su culpa, y usted debería hacer esto y más allá. Y no hay un respeto, ¿verdad?, ante la autoridad. Hermanos, creo que estamos conscientes que esto no se debe de ser así. Hay vías, ¿verdad?, que debemos de pedir ayuda, pedir justicia, y lo hacemos de una manera, o deberíamos de hacerlo de una manera respetuosa. Pero a veces nuestro carácter, nuestro temperamento lo hace ver de una manera errónea. Pero ahorita, hermanos, quiero hablarles acerca de cómo debemos tener fe en la oración. Una de las citas más conocidas y repetidas, hermanos, más repetidas, y usted lo puede encontrar en funerales, lo puede encontrar al entrar en iglesias, en casas, está en el libro de Mateo. Bueno, está en muchos lugares, ¿verdad? Hay 3, pero el primero de ellos que quiero leer es Mateo 6, del 9 al 13, y es conocido como el Padre Nuestro. Es muy conocido, es muy repetido, y es conocido como el Padre Nuestro. Esto, hermanos, en esta porción nos muestra la importancia de orar y los puntos claves que deben de existir en una oración, ¿no? Cristo no dijo que deberíamos de repetir eso, ¿verdad?, como un perico. Usted le enseña a un perico a repetir y empieza a repetirlo. Pero Dios aquí, a través de la vida de Cristo, nos enseña los puntos importantes y relevantes que deben de tener la oración, como por ejemplo la alabanza, la adoración, el agradecimiento, la bendición, el perdón. Todo eso abarca la oración del Padre Nuestro. Si usted lo lee, eso habla. Y son puntos claves e importantes que deben de tener. Pero Jesucristo, con el propósito de animarnos a orar, nos invita a hacerlo con sinceridad, sin hipocresías, sino con el propósito de adorar a Dios, de agradecerle por lo que es, por lo que ha hecho, y rogar por su perdón, su gracia, su misericordia y bendición de una manera conjunta. Si se fija, no es Padre mío, no lo hace en primera persona. Es conocido como algo nuestro, en comunión, en familia, como hermanos, como comunidades. ¿Cómo dice, hermanos? Dice, danos, perdónanos, no habla de una manera individual. Esto no quiere decir que no debamos de pedir, ¿verdad?, también individualmente, sino nunca olvidarnos de interceder
por los demás. Y es mi deseo, hermanos, con la dirección del Espíritu Santo, que podamos comprender, practicar y disfrutar. Comprender, practicar y disfrutar que Dios escuche y responda a nuestras oraciones. Si yo le preguntara a usted, cuando usted ora, ¿quiere que Dios lo escuche y le responda? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Pues sí. O sea, sería absurdo, ¿verdad?, que yo me acercara a Dios. Bueno, Señor, voy a orar a ver si me escucha, si me responde. No, creo que la meta final es que Dios escuche todas nuestras oraciones y agradecimientos con el propósito que nos responda, para que nosotros disfrutemos de una manera sabia y acompañada de una respuesta sabia de parte de Dios. Pero déjeme decirle, hermanos, que no debemos de orar, nunca debemos de orar sin fe. Todas las oraciones, hermanos, tienen que estar acompañadas de fe. Quiero leer, hermanos, este pasaje que se encuentra en Mateo 21, versículos 21 y 22. Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22. Solamente vamos a ver 2 puntos respecto a la fe en la oración. Y de aquí vamos a partir de Mateo 21, los versículos 21 y 22, que dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe, así dice Cristo, y no dudareis, no solo esto haréis a la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, y subrayo eso, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo. ¿Qué responde Cristo, hermanos? Lo recibiréis. Pregunta: ¿Jesucristo mintió? No. Vamos entonces a ver qué quiere decir Cristo con esto. ¿Quiénes de ustedes quieren paz en sus vidas, en sus hogares, en sus matrimonios? Que Dios bendiga su trabajo, su salud, la familia de sus hijos, de sus nietos, sus bisnietos, o que les dé sabiduría para criar a sus hijos, o tener fuerza y ánimo. Cristo dijo: si tuvieres fe, todo lo que pidieres creyendo, lo recibiréis. Y si Jesucristo no miente, hermanos, entonces Cristo nos está animando a pedir. Mateo 7:7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Quiere entonces Cristo que tú valores la fe en la oración? La respuesta es sí. Y quiere que saliendo de aquí, hermanos, lo comencemos a practicar, si es que no lo estamos haciendo ya. Escúcheme bien lo que voy a decir, hermanos, respecto a este pasaje. Tener fe en la oración no significa demandarle a Dios que escuche y responda según mi criterio. ¿Sabe a qué me refiero, verdad? Tú dijiste, tú lo vas a hacer. Esa es una exigencia y una demanda, hermanos. Exigir de su poder, o que haga algo por mí simplemente porque me place o creo merecerlo, sino Dios me permite pedir, hermanos, de aprender a pedir, confiar y recibir de Dios lo que mejor le parece a Él. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios me permite pedirle, y lo puedo hacer, hermanos, todo lo que yo pueda pedir, siempre y cuando esté respaldado por su palabra. Debo saber que tiene que estar de acuerdo a sus propósitos, confiar en que Dios me dirigirá a pedir sabiamente, y que si confirma que he pedido conforme a su voluntad, entonces Él me lo dará. Y durante este proceso, hermanos, y al momento de recibir mi petición, lo voy a disfrutar, lo voy a compartir y lo voy a utilizar para que otros también crean en Él. Y esto da gloria a Dios.
En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que la fe en la oración conlleva, eso es lo que acabo de decir, hermanos, no demandarle a Dios, ni exigirle, sino pedirle, enséñame a orar, dame fe, porque no sé cómo pedir por mis hijos, no sé cómo pedir por mi mal carácter, Señor, tengo problemas. Aquello me molesta, tú sabes cómo me incomoda, quizás, ¿verdad? Mis padres me inculcaron esto, o yo he sido perfeccionista y esto me ha causado estrés, me ha dañado mi vida, mis arterias. Todo esto, hermanos, conlleva fe. Y es una madurez que usted y yo debemos de recibir para disfrutar de la oración y de recibir de Dios una respuesta sabia. Pregunta, hermanos, ¿qué es mejor que la voluntad de Dios? No tienen que responderme, ¿verdad? Pero pregúntese. A ver, Señor, ¿qué es mejor que tu voluntad? ¿Nada? Creo que nada, hermanos, y todos estaremos de acuerdo. Entonces, si estamos de acuerdo, vale la pena entonces valorar una fe en la voluntad de Dios cuando hablo con Él. Y para llevar esto, hermanos, el primer punto, la fe en la oración conlleva, es decir, va de la mano. ¿Con qué cosa, hermanos? Humildad. Conlleva humildad. Lamentablemente, hermanos, hemos malentendido el propósito de la oración. Pienso, hermanos, que olvidamos que la oración es un diálogo y no un monólogo. Olvidamos que cuando oramos, Dios quiere también hablar a nuestra mente, a nuestro espíritu, dar paz, dar consuelo. Cuando usted expone alguna necesidad, Dios quiere brindarle a usted también su palabra. Por eso es necesario, en la mayoría de las veces, de los días, todos los días mejor dicho, que cuando haya oración también haya lectura de la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de su palabra, su espíritu me guía a la libertad, a la paz, a la justicia y al honor a Dios. Por eso Dios me habla, y a través de la oración Dios comienza a poner en mi mente y en mi espíritu paz, promesas. Señor, tú dijiste que no me vas a desamparar. Gracias, Señor, me está hablando. O sea, no es un monólogo donde yo expreso solamente mi agradecimiento y mis necesidades, sino que Dios quiere tener un diálogo a través de la lectura de su palabra y la oración. Va a haber momentos donde necesito hacer una oración rápida, ¿lo entiendo, hermanos? Pero si yo ya he alimentado mi vida con Dios, sus promesas y su palabra, vendrá a mi mente y a mi corazón para llevar quizás un negocio. Señor, se me está ofreciendo este negocio, Señor, ¿qué hago? ¿Es bueno? O Señor, se me abrió esta oportunidad de trabajo, y Señor, está dentro de tus palabras, de tus promesas, te he pedido por esto, Señor, ¿qué hago? Es una oración rápida y Dios brinda la respuesta. Pero para eso necesitamos tener una comunión con Él. ¿Me van siguiendo, hermanos? Y esto conlleva humildad. La humildad, hermanos, refleja mi dependencia de Dios. El propósito de la oración es tener un diálogo. Yo pido y recibo de Dios. Sin pedir a Dios su pensamiento respecto, ¿verdad? Estaré yo malentendiendo la oración. Miren, hermanos, le voy a poner el ejemplo más claro, el ejemplo de Jesucristo. Este está en Mateo 26, 39. Mateo 26, 39, hermanos, está hablando ya del huerto de Getsemaní, donde Cristo invita a sus discípulos y los tres más cercanos, ¿verdad? Jacobo, Juan y Pedro. Dice la Biblia que los deja a una distancia de un tiro de piedra. Se podía ver, ¿verdad? Básicamente, los deja orando y él va y dice la Escritura, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Y qué estaba haciendo Cristo, hermanos? Orando. Ahora, le quiero hacer la siguiente pregunta, hermanos. ¿Tenía Cristo fe? Sí. Él mismo enseñó respecto a la fe. Y dijo, todo lo que pidieras creyendo lo recibiréis. Pero fíjense lo que hizo él, hermanos. Y aquí es donde... Y la más clara clave respecto a la humildad. Fíjense lo que le dijo. Jesucristo tenía fe, estaba orando, estaba triste, tenía una carga muy pesada porque físicamente iba a padecer y sabía que iba a morir. ¿Cómo lo sabía? Porque él dijo, Juan 10, yo pongo mi vida y la volveré a tomar, nadie me la quita. Pero había un dolor físico.
Él sabía lo que iba a experimentar. Y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Pero termina, hermanos, ¿cómo agrega? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjense el ejemplo, hermanos, más claro de Cristo. Cristo tenía fe, pidió, sabía que Dios tenía un plan y se acató a él. Esto, hermanos, nos debe de llenar a nosotros de esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque me permite pedir por la salud mía, de mi matrimonio, de mis hijos. Protégenos, ayúdanos, bendícenos en mi trabajo, en mi negocio. Pero siempre pensando humildemente, pero si tú tienes otros planes, Señor, tú sabrás cómo ampararnos. Hágase tu voluntad. ¿Es sencillo? No lo es, hermanos. Dice la Escritura que Cristo estaba sudando como grandes gotas de sangre, ¿verdad? Y hermanos, que la carga que él experimentaba llevó a él a depender de la voluntad de Dios. Hermanos, la fe en la oración es valiosa ante los ojos de Dios, pero tiene que ir acompañada de humildad. Señor, tú sabes que quisiera tener esto para mis hijos. Señor, necesito para sufragar los gastos. Quisiera llevarlos a esta escuela. Señor, quiero juntar para su universidad. Señor, quiero que bendigas este negocio, Señor. Pero ¿qué opinas tú? Eso, hermanos, es fe con humildad. Puedo pedir, pero Dios me mostrará lo mejor. Cristo murió, hermanos, y fue tan grande el valor de su muerte, hermanos, que hasta ahorita sigue teniendo efecto. El punto es, hermanos, Dios permitió que muriera, pero volvió a tener vida. Tuvo que pasar por eso, pero ese hecho trajo salvación a todo el mundo. Ni Satanás sabía, hermanos, ni los demonios, los planes de Cristo, de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el que incitó a la multitud y a Judas a traicionar? Ahí dice bien claramente, hermanos. ¿Quién fue? Si hubiera sabido, mejor ni lo crucificaba. Pero fue necesario. El punto es, hermanos, que la fe en la oración requiere mi dependencia de Él. Por un lado, Cristo nos invita a pedir, hermanos, sabiendo que Él nos responderá. Y muchas veces pedimos y no recibimos y nos cuestionamos qué estará pasando. La respuesta está en Jeremías 33:3. Muchos se lo saben hasta de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Dios invita, clama a mí, habla conmigo y yo te responderé. ¿Miente Dios, hermanos? No. Él dice, yo voy a responder tus oraciones, pero clama a mí, ven a mí, y no solamente te voy a mostrar y responder tu oración, sino que aparte te guiaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es tan grande la sabiduría de Dios que dice, mira, Leobardo, tú me estás pidiendo por esto, pero yo tengo algo más grande para ti, que tú no lo ves, está oculto para tu mente, para tu corazón, para tu vida. Eso es lo que tú pides, pero yo tengo algo más grande y que tú no puedes ver y te lo quiero mostrar. Pero necesito que hables conmigo y yo te voy a responder. O sea, vea cómo Dios nos invita, hermanos, a hablar con Él. La salud de tu familia, de tus hijos, el futuro. Señor, yo no lo veo. Para mí, Señor, lo más fácil es esto. Pero Dios dice, vamos a hablar. Yo te voy a responder a algo más grande y algo mejor, que tú ahorita no puedes ver por X o Y razón, y yo te lo quiero mostrar. O sea, Dios conlleva a mayores cosas, como, hermanos, a través de la oración. No hay nada mejor, hermanos, o el recurso más valioso que la oración, pero es el menos explotado. Nos enfocamos en otras cosas que muchas veces no son malas, hermanos, pero que no tienen la prioridad y tampoco el peso que la oración. En Santiago 1, 6 y 7, hermanos, quiero leer estos dos pasajes. Santiago 1, 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada,
Vuelvo a mencionar, Santiago o Jacob, mejor conocido como en el original, Jacob era el hermano menor de Jesucristo, hijo de José y María, ¿sí? Ahí lo explica la Escritura, era hijo de José y María. Y dice la Escritura, hermanos, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien te la haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿cuál es la clave, hermanos, para pedir? La fe. Y lo vuelve a mencionar el autor a los Hebreos, capítulo 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador, dador, el que da el regalo, el que recompensa al que le busca. Pero también, hermanos, nos enseña Santiago en 4:3 el valor de la humildad. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, ¿verdad?, pedimos mal. Y aquí dice, hermanos, Santiago 4:3, pedís y no recibís. ¿Alguna vez se ha preguntado eso, hermanos? ¿Por qué, Señor? Y aquí dice, porque pedís mal. Queréis gastar en vuestros deleites. Aquí en el original, hermanos, está diciendo que pides de una manera egoísta. De una manera egoísta. Entonces, pedir para mi familia, hermanos, por mis hijos y todo eso, fíjense, lo voy a explicar. Señor, te pido que bendigas a mis hijos en sus estudios. Ahora fíjese, te pido, Señor, que sean los mejores de toda la escuela. Bueno, a ver, vamos a analizar, ¿verdad? Así un criterio rápidamente. Una diferencia, hermanos, ¿verdad? Los dos quieren que pase, que les vaya bien en la escuela. Pero uno está buscando, ¿qué cosa, hermanos? La exaltación. ¿Está algo de malo en eso? No, hermanos. Está bien, ¿verdad? Pero Dios dice, ¿cuál es el propósito? Que quieres que ellos sean los mejores. Ahí lleva otra pregunta. ¿Me va siguiendo, hermanos? Si tú tienes la respuesta, sino porque quiero que te den la gloria. ¿Cómo me van a dar gloria si ni siquiera me creen ellos? ¿Me van siguiendo, hermanos? O sea, es un análisis sabio, lleno de humildad. Usted dirá, entonces está mal pedir por eso. Hermanos, analícelo. A lo mejor en su caso es bueno, no me malinterprete, quizás no sea. Pero cada petición sí la debemos de hacer. Señor, necesito un carro, Señor, por favor, provéeme. Señor, quiero el Lexus último modelo, es una marca. Quiero tal, usted ponga el nombre. Los dos es la misma petición, quiero un carro. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Me van siguiendo, hermanos? Por favor, no me malinterprete. Usted dirá, ¿a poco hay gente que pide así? Se sorprendería. Se sorprendería. Seamos sabios, hermanos. Solamente le invito. Cristo dijo, pedid todo y se os dará. Pero pidamos con sabiduría y humildad. Porque el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta será... Si se fija todas las conexiones que hay de la palabra de Dios, es como un rompecabezas. ¿Y qué estamos haciendo? Poniendo las piezas. Me dices que puedo pedir, gracias, Señor, que tú me vas a mostrar cosas más grandes y ocultas. Entonces, me conviene pedir, pero pedir tu voluntad, porque es mayor tu voluntad. No está mal que pida la bendición para mis hijos, pero te ruego que me des sabiduría para saberlos guiar, que ellos te conozcan primero. Señor, tú no tienes mal en bendecirme, pero creo que es mejor que me bendigas a tu manera y me des sabiduría para saber cómo administrar. ¿Me van siguiendo, hermanos? Dios dice, hazlo, y yo me encargo de tu vida. El ejemplo de Daniel, hermanos, es el más claro respecto a esto. Y quiero leerlo, hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 10, del 11 al 14. El libro de Daniel, hermanos, nos habla mucha profecía a partir del 7 en adelante. Bueno, no es cierto, desde el 2, ¿verdad?, donde habla de Nabucodonosor, pero me refiero ya de los últimos años o días del mundo. En Daniel, capítulo 10, este pasaje, hermanos, nos habla acerca de una oración que Daniel hizo. Dice Daniel 10, desde el 9 él empezó a orar, desde el 9, pero fíjense lo que dice el 10, hermanos, Daniel 10, del 11 al 14. Y me dijo, Daniel, varón, muy amado, así le dijo el ángel,
El ángel se le acercó a Daniel, dice que lo tocó y le dice: Daniel, varón muy amado. ¿Se imagina, hermanos, que eso venga de Dios? Es palabra de Dios. O sea, uno es amado, ¿verdad? Pero muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, dice Daniel, en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día, ¿cuándo responde Dios la oración? Y fíjense, ¿cuándo responde Dios la oración? El primer día. Pero aquí hay una clave, hermanos, que muchas veces pasamos por alto. Fíjense, ¿qué fue la respuesta de Dios? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y ¿ve la clave? Y a humillarte. O sea, mi corazón dice: Señor, mira, quiero pedirte te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué está pasando por el pueblo? Perdónanos, dice el 9, léalo el 9. Te ruego, perdón, misericordia, es nuestro el pecado. Señor, ¿qué está pasando? Tú dijiste que en 70 años después íbamos a ser liberados. ¿Qué está pasando, Señor? Quiero entender. Y Dios dice: desde el primer día que tú te humillaste y dispusiste tu corazón a entenderme y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, este es un demonio, ¿verdad? La Biblia nos enseña que existen demonios que están influenciando a los gobernantes. Hermanos, ¿lo escucharon de mí? Sí, pero porque viene la Biblia. O sea, aquí está la Biblia. O sea, hay gobiernos que están siendo influenciados, y no me meto en detalles, ¿verdad? Pero ustedes lo han visto en la historia, y ahorita mismo. Se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, ¿verdad? El arcángel Miguel, el gobernante, ¿verdad? De los jefes del ejército de Dios, dice: vino y me ayudó para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Clave, hermanos. Dios responde la oración, le muestra lo oculto. Aquí lo mismo que Jeremías le dijo, se lo prometió, se lo cumplió a Daniel. ¿Por qué, hermanos? Porque decidió entender a Dios, su palabra, y se humilló delante de la presencia de Dios. La fe en la oración conlleva humildad. En segundo y último lugar, conlleva santidad. Es verdad que Dios tiene todo el poder, que sabe todo, y que a través de la oración con fe podemos recibir de su misericordia y su favor. Pero existe otro factor, hermanos, que siempre también, junto con la humildad, debe de ir acompañada de mi fe. Y eso es la santidad. La santidad, hermanos. La santidad es un reflejo del trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en mi interior. Es un reflejo en el exterior de lo que el Espíritu Santo está realizando en mi interior. Mire, el mismo Señor Jesucristo dijo: ¿puede un árbol malo dar frutos buenos y un árbol bueno dar frutos malos? La respuesta es no. Aparentemente, ¿verdad? Va saliendo el árbol enfermo, va brotando, ¿verdad? Ahí sale la flor y luego el botón donde viene el alimento. Pero ¿qué pasa conforme va creciendo ese alimento o ese fruto cuando el árbol o las raíces están malas? No se da. Aparentemente ahí va, pero no se da. Entonces, la enseñanza de Cristo es que en apariencia puede que vaya a dar fruto, pero al final de cuentas el fruto está malo, podrido, enfermo. Y Cristo dice: pero un árbol bueno da frutos buenos. Esa es la santidad de Dios, hermanos. Existe este factor. Fíjense lo que dice. Quiero leer algunos pasajes rápidamente y ya terminaríamos. Se encuentra en 1 de Juan 5, 4 al 5, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es necesario nacer de Dios, como Cristo enseñó en Juan 3 a Nicodemo, ¿verdad? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo, hermanos? Nuestra fe en Cristo. O sea, en otras palabras, el sacrificio de Cristo no hace nada en tu vida ni en mi vida si yo no tengo fe en ese sacrificio. ¿Me explico, hermanos?
La muerte de Cristo para muchos es nada. La vida de Cristo para muchos es una burla. Esto, aquello y más allá, ¿verdad? Y comienzan a sacar puras tonterías, y disculpe la expresión, que ni son antibíblicas. Hermanos, a mí me sorprende mucho, hermanos, no sé cuántos de ustedes sabían, ¿verdad? Pero el editorial Clio, ¿verdad? Era, pues se conocía por ser respetada, ¿verdad? Ha sacado libros, hermanos, y a la misma Biblia, donde hablan de que Jesucristo era homosexual, que bendecía a los homosexuales, que bendecía esto, ¿verdad? Y no me meto en detalles, hermanos, ¿verdad? Pero eran respetadas, y ahorita, hermanos, sale esto cuando esto no enseña la Biblia, hermanos. Ahora, ¿cómo lo ponen, hermanos, a ellos? Si usted lee esto, porque yo lo he leído, hermanos, algunas partes de esto, en la Biblia, que está a favor de esto, donde dice que no, ten cuidado, donde Dios dice, no hagas esto, está mal delante de Dios. En el pie de las Biblias dice, no es lo que estás leyendo. Ah, caray, o sea, lo que dice ahí no es lo que quiso decir, está bien, o sea, no está mal, lo puedes hacer. Digo, ah, caray, o sea, me estás diciendo que no sé leer, que estoy tonto o no entiendo. Eso dice, hermanos, ¿verdad? O sea, mi punto es, hermanos, que podemos nosotros ver la muerte de Cristo, su palabra y su sacrificio, pero aún así voltearla. ¿Qué efecto tiene eso en mi vida? Nada. Perversión, destrucción. Y dice, hermanos, aquí, mi fe en Cristo es lo que vence al mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios y no distorsiona su vida. Esto lo agrego yo, claro. Pero porque la Biblia ahí mismo nos enseña en 1 de Juan 5 que no podemos decirle a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. En Hechos 19, del 13 al 15, me llama mucho la atención un pasaje donde habla acerca de unos jóvenes que quisieron exorcizar, ¿verdad? O liberar a algunos hombres. Dice en Hechos 19, del 13 al 15, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Queda muy claro eso, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué, hermanos? Porque habían visto a Pablo. Pablo lo hizo, pero Pablo tenía autoridad y santidad. Pero dice, os conjuro por Jesús. Ellos no lo conocían. ¿Sí se fijó? ¿Por qué? ¿Cómo dicen ellos? Por el que predica Pablo. Ellos no lo conocían. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, fíjense, hermanos, el demonio se les voltea y les responde. Oh, esto es impactante, hermanos, Respondiendo el espíritu, a Jesús conozco, yo sé quién es Jesús, dice el espíritu malo, y también sé quién es Pablo. Pero como no había santidad en ellos, ni fe en Cristo Jesús, ¿qué hizo el demonio? Pero ustedes, ¿quiénes sois? Qué tremendo, hermanos, qué tremendo, porque se les volteó y los atacó a ellos. Si no hay santidad, hermanos, no podemos tener autoridad de parte de Dios. Me impacta, hermanos, porque el demonio dice, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes no los conozco. En Mateo 7, 22 al 23, es una contraparte de esto y terminamos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aparentemente parece una contradicción, porque eran personas que no tenían autoridad, pero dominaron, o mejor dicho, ¿verdad? Echaron fuera a los demonios. Pero aquí nos enseña Cristo Jesús, hermanos, que Dios tiene autoridad sobre los demonios, pero que Satanás, hermanos, muchas veces, como dice, se apacigua para que aparentemente haya una respuesta de Dios, pero no fue de Dios. Si queda claro esto, hermanos, en otras palabras, a nada le cuesta a Satanás
cálmate, cálmate, cálmate. Ya cuando se vayan, te vuelves peor. ¿No dice así? Se va el demonio y trae otros 7 peores. Pero no hubo autoridad de parte de Dios. ¿Por qué, hermanos? Aquí está la clave. Porque eran hacedores de maldad. No había santidad. Hermanos y amigos, la fe en la oración conlleva humildad y conlleva santidad. Hoy es necesario comenzar a practicar. ¿Quieres recibir de Dios? No dudes, ten fe, pide su voluntad, pero aprendamos a vivir humildemente, viviendo en santidad. Si tú me dices, ¿qué es la santidad? Es dejar de hacer el mal. ¿Qué es el mal? Vamos a la definición de Dios. El que me dice Señor, pero no hace lo que yo le mando, no le conozco. ¿Quieres saber lo que Dios quiere de ti? Acerquémonos pues a Dios. ¿Vamos a pecar? Lamentablemente sí, hermanos. ¿Vamos a fallar? Lamentablemente sí. Y Dios nos invita, vamos a ponernos a cuentas, pidamos perdón, y dice, levántate otra vez y vamos a continuar. Quiero seguir mostrándote cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que son para bendición tuya, para tu familia, tu comunidad y tu iglesia. Que así sea, hermanos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, venimos hoy decidiendo buscar de ti tu favor a través de oraciones de fe, acompañadas de humildad y santidad. Perdónanos, Señor, cuando hemos pecado. Pecado, Señor, quizás de odio, de venganza, quizás problemas de adicciones, Señor, droga, pornografía, desinterés, enfermedad, Señor, emocional, espiritual. Perdónanos, Señor, por favor, y restaura nuestras vidas. Bendice los matrimonios, los nietos y bisnietos, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias porque podemos confiar en ti y saber que tú nunca te equivocas. En el nombre de Jesucristo. Amén.